Homenaje tiene la palabra el diputado Adrián Peña. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, saludar en esta sesión a los familiares de Alejandro Echugarri, a nuestros compañeros de colectividad, y en especial agradecer a los demás partidos políticos el gesto, el reconocimiento a una figura tan importante para nosotros los colorados. Sinceramente, uno siente un profundo orgullo de haber contado con una figura de la talla de Alejandro Echugarri en nuestras filas, ¿verdad? Y nosotros, ayer hablábamos con el diputado Germán Cardoso, somos de una generación que no compartimos, digamos, el tiempo político con él, que no compartimos determinados ámbitos, por lo cual somos de aquellos que no lo conocimos tanto. Lo conocimos obviamente desde nuestro lugar de militancia política, de trabajo en el Partido Colorado, pero no en la cotidiana. Entonces no tenemos el privilegio de poder contar esas anécdotas tan jugosas que han mencionado algunos de los legisladores preopinantes. Y le pido permiso, presidente, y a la Asamblea, para hacer estas consideraciones desde ese lugar, desde el lugar de Colorado y Ballista. Creo que hemos escuchado a lo largo de todos los relatos en esta tarde la vida de una persona centrada en los valores, fundamentalmente centrada en los valores. Muchas características de Alejandro: la humildad, el trabajo, la honestidad, la sencillez, la entrega, el compromiso, particularmente la austeridad. Hace poco, en la Casa del Partido de Colorado, en un homenaje, su gran amigo y compañero de todas las horas, Max Apolín, que aquí presente, relataba algunas cosas que conocimos recién luego de que Alejandro dejara de existir físicamente. Algunas ya conocíamos, como aquello que renunció al subsidio al que le correspondía como senador. Pero también contó Max, en aquel discurso que es de lo mejor que he escuchado en los últimos años, recordaba Max el momento en que Alejandro hace un viaje al exterior rápidamente y se solventa los gastos, y una vez vuelto en el Ministerio de Economía y Finanzas se le reintegran los gastos que él había tenido los viáticos que había tenido en ese viaje, y él no los quería cobrar, no había forma de que los cobrara. Y terminó cobrándolos siempre y cuando fueran donados a la guardería del Ministerio de Economía. Y eso nunca permitió siquiera que se dijera, y lo supimos recién ahora. Eso habla de la grandeza y de las características de Alejandro. Y dice Descartes que basta pensar rectamente para actuar rectamente. ¿Y cómo pensaba Alejandro? Pensaba como un ballista, un verdadero ballista. No solo por su forma de actuar, no solo por su forma de conducir, sino por su propia formación. Él fue a las bases del vallismo. Se interesó en el alemán Arens, que como sabemos influyó de manera determinante a José Valle Ordóñez. Siguió el mismo sendero ideológico de formación del propio Valle Ordóñez. Arens, de la escuela krausista, discípulo de Kant. Esa es la línea ideológica del vallismo que genera el comienzo de esa modernidad que impregna naturalmente todo el siglo XX. Esa ubicación, individuo, ese equilibrio, individuo, Estado, sociedad, que aparece en el Uruguay de manera novedosa y antes que en otras partes del mundo. Y Alejandro seguía estrictamente esa línea ideológica del primer vallismo, actualizado naturalmente a nuestros tiempos, a nuestros días. Primero la libertad, primero y ante todo la libertad. Él lo decía en todo momento, eso lo definió. Luego, naturalmente, los ideales de justicia social, tan caros a nosotros, y la defensa del individuo. La defensa del individuo como tal, la posibilidad del individuo de desarrollarse en la sociedad, de alcanzar sus objetivos, centrada en las políticas. El Estado como patrocinante, pero siempre para que el individuo se desarrolle, creyendo básicamente en la igualdad de oportunidades, promoviendo esa igualdad de oportunidades, esa igualdad de salida que los seres humanos necesitan. Alejandro
era naturalmente, como se ha señalado, un gran republicano, de ese republicanismo que se formó a principios del siglo entre todas las corrientes políticas, en esa dialéctica que se dio a principios del siglo pasado y que termina transformando el Uruguay en lo que es y que permite que se generen ciudadanos de estas características. Porque estos ciudadanos, estos hombres ejemplares, estos hombres trascendentes, se generan gracias a algo, no surgen como claveles del aire. Hay una sociedad que ha permitido a lo largo de la historia crear a estos hombres. Se ha hablado aquí mucho del tiempo más conocido, el de la crisis del 2002, la que pasamos todos los uruguayos por un momento tan difícil. Y allí sus dotes de articulador, sus dotes de negociador. Como definía Esteban Valenti ahí cuando recién había fallecido, esos políticos transversales, decía él. Pero no transversales porque renuncien a sus ideas políticas, transversales porque eran capaces, a pesar de defender hasta lo último sus ideas, de encontrar caminos de acuerdo con los demás partidos políticos, porque hay una realidad trascendente al día a día, porque era capaz de ver las cosas por encima del día a día, porque hay un país que debe definir todos los días su futuro, que va más allá de la cotidiana, y era capaz de ver eso. Como se dijo aquí, alguien que tendía puentes. Muchas veces es noticia cuando nos enfrentamos los diferentes actores del sistema político, pero son muchos más los políticos que día a día tienden puentes, construyen la sociedad del futuro del Uruguay. Y allí el gran valor de la política, como bien se ha señalado. Creo que en estos momentos en que aparece gente que reniega de la política, que siempre van a aparecer, es importante destacar la defensa que él hacía de la política y en particular de la política partidaria. La política como actividad superior, la política como actividad noble, de la cual debemos nosotros sentirnos orgullosos y debemos reivindicar. Alejandro Achugarri había dejado la política activa, la que él llamaba carrera de los honores, eso es verdad, pero no había dejado de participar en política. Él permanentemente asistía a charlas, daba sus puntos de vista, era un interpelante permanente de la realidad, era alguien que cuestionaba las situaciones que hoy, por ejemplo, se viven en el Uruguay. Yo, sobre finales, creo que fue en septiembre del año pasado, Alejandro participó de una actividad que organizaban jóvenes del Partido Colorado, en la casa del Partido Colorado, allí estuve como oyente. Y él marcó sus preocupaciones del Uruguay de hoy, que son las de todos nosotros. Ese 40% de niños que nacen en la línea de pobreza, una sociedad que parece fragmentarse, centrar en las políticas de trabajo y de educación, dignificar al ser humano, nos desafiaba a proponer y a construir y a pensar en ese Uruguay que a veces pensamos deja de ser. Y eso lo hacía permanentemente porque, insisto, nunca renegó de lo que pensaba, siempre fue adelante con aquellas ideas que le dieron identidad. Yo creo que era un creyente, pero porque creía en el ser humano, creía en el hombre, creía en la sociedad. Él decía, yo quiero esta sociedad y ahora la quiero mucho más. Después de lo que pasó en el 2002, él sintió que la sociedad uruguaya cumplió un rol fundamental. Y él decía, esto no lo sacan brillantes técnicos, no lo sacan los políticos, lo sacan los ciudadanos. Y eso es realmente cierto. Y es realmente importante que él lo tuviera tan claro. La política vista como una actividad de entrega permanente y no para ocupar lugares por el poder en sí mismo. Él decía, nosotros no vamos detrás del poder, nosotros nos encargamos de administrar cuando nos tocan los lugares. Nuestra búsqueda, nuestra lucha no es por el poder. Por eso aquí se decía realmente el sentido de ese profundo republicanismo. Y decía que era un creyente porque además él creía en las futuras generaciones. Creía mucho en las futuras generaciones. Y creía que era tiempo de delegar a futuras generaciones el futuro incluso de nuestro partido. Confiaba mucho en eso. Y en estas instancias
que son realmente trascendentes para el Partido Colorado, yo quiero centrarme en lo que Alejandro deja, en lo que queda, y en nosotros, los colorados, queda ese compromiso. Queda un compromiso, el de pelear todos los días por esos sus ideales, el de justicia social, el de libertad, el de defensa del individuo. Todos y cada uno de los días debe ser ese nuestro compromiso. Con esa actitud estaremos prolongando la existencia de Alejandro, estaremos logrando que trascienda en los hechos, haciendo, porque es el único modo, haciendo como lo supo hacer él. Él ha representado los principales valores, los principales principios de nuestra colectividad política. Y en esa figura que aquí ha señalado, tan delgada, tan extrema en delgadez, tan débil desde el punto de vista físico, él ha sintetizado los mensajes de los hombres más probos de nuestro partido. La libertad de nuestro fundador, Fructuoso Rivera. La austeridad republicana de Joaquín Suárez, a quien luego de la defensa el Estado lo quiere resarcir de los gastos que había tenido al haber estado al frente de aquel gobierno de la defensa, y él le dice, no, yo no le llevo cuentas a mi madre, que es la patria. Los principios de justicia social de don Pepe Valle y la defensa de la República de Baltasar Brum. Nosotros, señor presidente, como colorados tenemos ese compromiso, el de seguir trabajando por esos principios, por esos valores y más en esta hora histórica. Por eso el mensaje de Alejandro Achugarri es un mensaje político, activo, político y cargado de gran actualidad. Para terminar, y parafraseando al presidente Sanguinetti, Alejandro Achugarri, hoy te lloramos, mañana te continuamos. Gracias, presidente. Salió. Ha finalizado este homenaje.